Anteriormente habíamos iniciado a analizar el comportamiento de la exportación semestral en millones de pesos de un grupo de 128 empresas. Ya habíamos analizado estas dos medidas de tendencia central, la media y la moda. Ahora procederemos a explicar el procedimiento para calcular la mediana y cómo interpretarla. Entonces, lo primero que debemos hacer para calcular la mediana, o sea, M, es el primer paso, calcular N medios. Entonces vamos a calcular N medios. N es 128. 128 dividido 2 da 64. 128 dividido 2 da 64. El segundo paso, vamos a buscar este resultado en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Y vamos a señalar una serie de datos que necesitamos para luego sustituir en una fórmula. Esos valores que vamos a resaltar los voy a colocar con otro color. Entonces, este 64 lo vamos a buscar en esta columna. Cuando buscamos algo es posible que se encuentre exactamente o que no se encuentre. Entonces miraremos cuál es este caso. 3, 10, 26, 58, 93, el número 64 no está acá. Entonces no podemos seguir los pasos que se hacen cuando el valor sí se encuentra. Vamos a tener que seguir los pasos que se deben realizar cuando el valor de N medios no se encuentra en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces dice señalar el inmediatamente menor. Aquí tenemos 58 es menor a 64, sí es menor. 93 es menor, no, ya es mayor. Entonces lo vamos a señalar y lo vamos a identificar o a nombrar con F sub I menos 1. Luego de hacer esto vamos a pasar al renglón siguiente. O sea, estamos en cuál renglón, en el primero, segundo, tercero, cuarto. Nos vamos a ir para este. Primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Recuerden que el número de intervalos se está identificando con la letra M. M es igual a 8 y la letra C es la amplitud de los intervalos. ¿De dónde hasta dónde va este? Este de dónde hasta dónde. La amplitud que tiene cada uno de estos intervalos es de 25. Bueno, entonces nos vamos para el renglón siguiente. En ese renglón siguiente vamos a señalar el F sub I minúscula del renglón siguiente y lo vamos a identificar como F sub I. Y en ese mismo renglón vamos a señalar el límite inferior de ese renglón. Entonces ya tenemos tres datos importantes que han de ser utilizados en la siguiente fórmula. Entonces la mediana es igual al límite inferior más C, que multiplica a N medios menos el F sub I menos 1 sobre el F sub I minúscula. Acá vamos a sustituir entonces los resultados. La mediana igual. El LI que hemos señalado es 250. Entonces escribimos 250. 250 más la amplitud de los intervalos. En este caso la amplitud de los intervalos es 25. Entonces por acá colocamos 25. Que multiplica a lo que nos haya dado N medios. N medios nos dio 64. Entonces colocamos 64 menos aquel valor que señalamos como F sub I menos 1, o sea, 58. Entonces acá escribimos 58. Sobre el F sub I minúscula. El F sub I minúscula es este que tenemos acá identificado con el valor de 35. Vamos a efectuar esas operaciones y mirar el resultado de la mediana. Entonces, acá dice 250 más el resultado de multiplicar 25 por lo que hay dentro del paréntesis.
Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Lo del paréntesis nos da 64 menos 58 dividido 35, eso nos da modo de fix con dos cifras decimales, 0.17 por 25. Y a eso ya, esto 25 por lo del paréntesis nos da 4.29. Ahora sí, más 250 nos da que la mediana es 254,29. Entonces vamos a interpretar este resultado. Entonces la mediana se interpreta de forma diferente a como se interpreta la media y la moda. Acá podemos decir que el 50% de las empresas tienen un volumen de exportación inferior o por debajo de 264.29 millones. Es decir, de 254.290.000 pesos, que es lo mismo. También podemos decir que el otro 50% de las empresas exportaron más o tuvieron un volumen de exportación superior a 254.29 millones. Miren que esta interpretación es muy diferente a las dos que ya habíamos realizado. Recuerden que esta es el volumen promedio de exportación, o sea, la exportación promedio semestral. Y esta era el volumen de exportación que se estaba presentando con mayor frecuencia, es decir, la mayoría de empresas exportaban esto, o un grupo representativo de empresas estaban exportando un volumen de 262.5 millones aproximadamente. Entonces miren que todas tres, aunque sean medidas de tendencia central, se interpreta cada una de ellas de forma diferente y se halla de forma diferente. Ahora vamos a mirar cómo están concentrados los datos, es decir, esta serie de datos. Tenemos una serie de datos que tiene 128 elementos. Cada uno de esos elementos, recuerden, era cada una de las empresas, el elemento, unidad de investigación, pero la variable que estábamos midiendo en cada uno de estos elementos era que el volumen de exportación semestral. Ahora queremos analizar y mirar cómo se encuentran esos datos alrededor del promedio, o sea, cómo se encuentran de dispersos alrededor del promedio. Si todos los datos fuesen iguales, no estarían dispersos, no tendrían ningún grado de variabilidad. Entonces vamos a mirar cómo se procede teniendo una tabla de frecuencias, es decir, teniendo una serie de datos agrupados, cómo se procede a calcular la varianza y la desviación típica o estándar. Entonces para eso vamos a crear por acá una nueva columna. Esta nueva columna la vamos a titular X sub I menos X barra al cuadrado por F sub I. Calcular esta columna es fácil, no es sino ir cogiendo cada valor de cada marca de clase, restándole la media, o sea, lo que nos haya dado la media. Voy a borrar esta otro de acá para que no nos confundamos y nos concentremos solo con el valor de la media. Luego de que le hayamos restado a cada uno la media, elevemos al cuadrado, lo vamos a multiplicar por cada F sub I. Recuerden que esta sola parte, esta sola resta, XI menos X media, se llama desviación respecto a la media. Este valor puede dar un valor positivo o un valor negativo, pero elevado al cuadrado siempre nos dará positivo. De ahí que la varianza siempre es un valor positivo. Procedemos a elaborar los cálculos. Abrimos paréntesis. Escribimos 162.5 menos el valor que nos arrojó la media, que es 253.13. Eso se eleva al cuadrado y luego se multiplica por F sub I, o sea, por 3. Ese resultado lo anotamos acá. 24.641.39. Seguimos con el otro renglón. La otra marca de clase es 187.5. Entonces escribimos 187.5. Le restamos la media, elevamos al cuadrado y multiplicamos por
7. Acá nos da 30, 151,08. Nos vamos para este otro. Cogemos 212.5. 212.5. Le restamos la media. Elevamos al cuadrado y multiplicamos por 16. Este nos da 26. 412.75. Este de acá es coger 237.5, restarle la media, que es 253.13, elevar al cuadrado y multiplicar por 32. 7, 817,50. Este es coger 262. Entonces 262.5, restarle la media, elevar al cuadrado y multiplicar por 35. Nos da 3072,89. Este de acá es coger 287, restar punto 5, restarle la media, elevar al cuadrado y multiplicar por 23. Da 27.169,83. Este de acá es coger 312.5, restarle la media, elevar al cuadrado y luego multiplicar por 10. Ya este lo habíamos hecho, ahora por 10 da 35, 247,97. Y el último es coger la última marca de clase, en este caso 337.5, 337.5, restarle la media, elevar al cuadrado y multiplicar por 2. Eso nos da 14, 236.59. Bueno, esta columna es indispensable porque recuerden que la varianza por definición es el promedio, o sea, vamos a ir sobre n, ¿de qué? De las desviaciones cuadráticas respecto a su misma media. Entonces nosotros necesitamos acá tener precisamente calculada la sumatoria de las x sub i menos x barra por fi. Esta sumatoria vamos a mirar cuánto nos da. Va a ser el resultado que encontremos en esta celda. Sumemos 24.641.39 más 30, 151.08. La suma nos da 168.750,0. Este valor lo vamos a reemplazar acá, entonces nos queda varianza igual a lo que nos arrojó esa sumatoria, que en este caso fue 168.750, y lo vamos a dividir sobre el n. Recuerden que el n es la sumatoria de las f sub i. Esto n es igual a la sumatoria de las f sub i. Lo vamos a dividir sobre 128. La varianza de x es igual.
Entonces 168.750 dividido 128 igual a 1.318.36. Bueno, recuerden que la varianza es un paso previo, preliminar, para poder calcular la desviación típica o estándar, que es la que vamos a interpretar, y es precisamente la desviación típica o estándar la que nos va a decir ese promedio de alejamiento que tienen todos estos datos alrededor de ¿quién? Del promedio. Entonces, la desviación típica o estándar se puede simbolizar con sigma o con sigma de X. Recuerden, este también podía simbolizarse con sigma a la 2 de X. Bueno, la desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, saquémosle la raíz cuadrada a 1.318,36. Entonces, la desviación típica o estándar nos da, entonces raíz cuadrada nos da 36,31. 36,31. Listo. Entonces vamos a interpretar este resultado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en promedio los volúmenes de exportación se encuentran alejados, se encuentran dispersos alrededor de la media, aproximadamente en 36.31 millones. No quiere decir que cada uno de ellos exactamente esté alejado en 36.31 millones, no. Unos están alejados un poco más de 36 millones, otros un poquito menos, pero al calcular esos promedios de alejamiento de los datos alrededor de la media, ese promedio de dispersión o de variabilidad nos da 36.31 millones. Entre más pequeño sea este valor, significa que la serie de datos tiende a ser más homogénea, o que la mayoría de los datos están concentrados o más cerca alrededor de ¿quién? De la media. Entre más grande sea esto, significa que existen valores extremos y que la dispersión es bastante grande, o sea, se encuentran muy alejados o dispersos. Entonces acá vemos que ese promedio de dispersión de los datos, en este caso el promedio de dispersión o de alejamiento de los volúmenes de exportación alrededor del promedio, es de 36.31 millones.